Buenas noches, amigos de Radio Isla, bienvenidos hoy viernes a otro programa, una nueva edición de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes comparte con ustedes 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad, programa de corte ecléptico. Así es que obviamente corre la línea. Por más de 15 años que hemos estado presentando este programa con ustedes acá, discutiendo, analizando diferentes asuntos que van desde lo trascendente hasta obviamente lo que ocurre aquí todos los días en la calle, en Puerto Rico o a nivel del panorama internacional, las cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente, salir de la rutina, ¿no? Del círculo vicioso, de los continuos monotemas y la discusión de todos los días, más de lo mismo. Bueno, ustedes los que están conectados con nosotros han compartido tantos años acá nuestras convocatorias en La Otra Realidad, pues saben muy bien que aquí nosotros vamos a otro tipo de análisis, enfocamos la realidad del mundo desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista. Usted no tiene que verlo como yo, usted no tiene que entenderlo de la misma manera, tampoco lo tiene que analizar de la forma en que lo hacemos. Simple y llanamente usted verifique los datos y, como yo digo siempre, ¿no? Aproveche el momento, el tiempo que se nos va, aproveche la coyuntura que puede tener para comenzar a estudiar, a investigar en otras fronteras de esto que llamamos la realidad. Así que una vez más, gracias con ustedes. Hoy es viernes 3 de enero, hoy yo también le doy otra vuelta al sol. Estamos aquí orbitando, ¿no?, nuestro sistema solar y años vienen, años más, los años se acumulan. Dicen que la experiencia también, bueno, hay gente que no aprende ni con el tiempo. Nosotros hacemos lo que podemos, hacemos nuestro mejor intento. Bueno, antes de entrar en materia, les recordamos que comenzamos nuevamente el próximo 11 de enero 2020 a las 8 de la noche. Vamos a estar allá en Café Cafés, mi restaurante. Café Cafés, mi restaurante. Esto está ubicado allá frente a los portones de la Autoridad de Energía Eléctrica en Monacillo, aquí en Río Piedras, cerca de la Interamericana, cerca del señorial Shopping Center. Ahí está Café Cafés, mi restaurante. La comida exquisita, buenos precios y sobre todo nuestra presentación Puerto Rico, Isla de Misterios, ¿no? Ahí vamos a seguir desglosando toda la información que hemos estado recopilando por tantísimos años, nuestras investigaciones, nuestros colaboradores, todas las cosas que hemos podido, ¿no?, analizar, descubrir y discutir sobre asuntos que son neurálgicos, ¿no?, en lo que ocurre en Puerto Rico y en lo que se supone pues usted no deba saber. Me explico, ¿no? Las cosas que pues, no se hablan comúnmente en los medios de noticias, y vuelvo a recalcar, porque están por debajo del radar, ¿no? Los intereses creados, los intereses políticos y tantas cosas que tienen que ver inclusive con nuestro propio, digamos nosotros, nuestro propio estatus político actual, pues esas cosas delimitan la discusión de estos asuntos, de estos temas, porque la mayoría de los partidos políticos tampoco quieren cargar, ¿no?, con esto. Creen que esto va a espantar al electorado, creen que esto a la gente lo va a poner nerviosa, creen que esto va, qué sé yo, a perturbar el orden establecido. Por ende, mejor no se hablan de estos asuntos. Engavétalo por ahí, que se pierda en la noche del tiempo y sigamos adelante. Pues bien, Puerto Rico, Isla de Misterios, tercera parte de esta trilogía. La primera la comenzamos el 7 de diciembre, luego continuamos el 21 de diciembre del 2019 y ahora terminamos en el nuevo año el 11. Luego de esto, de que terminemos esta presentación el próximo sábado 11 de enero, vamos a estar el domingo 26 de enero. ¿Dónde? Mi madre, vamos a estar en Arecibo después de, como más o menos 6, 7 años que no visitábamos Arecibo. Ha llovido, ha secado y ha temblado, pero allá vamos a estar en Arecibo el domingo 26 con la conferencia, una nueva edición precisamente de Complot. Vamos a añadir una serie de cosas interesantes que van desde los complots acá en Puerto Rico, el asesinato del hijo Juan Maribra, el ataque allá en Sabana Seca, el caso Maravilla, las bombas y el ataque a la base Muñiz en Isla Verde. Y claro, los complots internacionales, desde los que van de la línea de Putin hasta los que se han dado en los Estados Unidos y en otras partes del mundo a nivel de golpes de Estado. Lo que se supone, nuevamente, usted no deba saber porque son temas neurálgicos dentro de no solo la política internacional, sino dentro del orden mundial. ¿Cómo será el orden mundial? Completamente audiovisual. Eso será en Arecibo. Ya estaremos dando información luego que terminemos esta etapa, esta fase acá en San Juan, el próximo 11. Recuerda que para separar tu espacio tienes que comunicarte para acá, para el área metropolitana, para Puerto Rico, Isla de Misterio, este conversatorio al 787-579-8600. Repito, prefijo 787-579-8600. Te comunicas mañana en horas laborables, separa tu espacio con tiempo. El lugar se llena, son 65 espacios, se llena y se queda gente esperando remolque, como digo yo.
Así que usted adelántese y tenga su espacio con tiempo, cuestión de que esté en la lista de los que van a poder compartir, ¿no?, en este conversatorio. Algunos temas brevemente antes de entrar en materia de los asuntos de esta noche que pican y se extienden. Hoy vamos a estar calientes y hoy vamos a ver lo que está pasando aquí, más allá de las costas de Puerto Rico. Las instalaciones, obviamente, y operaciones de inteligencia en Puerto Rico, eso va a estar en esta tercera parte. Rupert Roads, Vieques, el polígono de la zona de Vieques, las áreas de Bullseye número 2 o number 2, Ojo de Buey número 2, las pruebas radiológicas en Puerto Rico, las municiones de uranio reducido y otros asuntos interesantes de lo que hay en las áreas de foso marino allá en Vieques. Vamos a hablar de las pruebas nucleares, como dije, que se han hecho en zonas del Atlántico, sí, hacia el Atlántico Sur, lo sabía usted, por eso está históricamente registrado. Y vamos a ver qué papel corrió acá la Marina y específicamente la Estación Naval de Rupert Roads. Las operaciones encubiertas en Puerto Rico, desde el aeropuerto Isla Grande, Luis Muñoz Marín y lógicamente Mercedita en Ponce, donde parten, ¿no?, los aviones y las operaciones hacia Colombia y Sudamérica. Usted va a ver más allá de lo aparente. Los planes de FEMA para Puerto Rico en la época de Obama, las órdenes ejecutivas para Puerto Rico para tratar precisamente o poder enfrentar un desastre como sería un terremoto 7.2, 8.1 en escala Richter, que es lo que los expertos proyectan en un futuro cercano. Un gran terremoto en Puerto Rico, no hay en Guánica, no, allí no va a ser el epicentro. Se mencionan otros 3 lugares como posibles epicentros, de acuerdo a los estudios geológicos que se han hecho, de las fallas y la actividad tectónica en la región del Caribe y Puerto Rico. Así que usted va a poder ver eso y va a verlo muy bien en diagrama como es. Va a ver obviamente las operaciones de preparación y que esto pues luego cambió una vez llegó la administración de Donald Trump. Puerto Rico, óigame, para las malangas, como dicen por ahí, que andinga con nosotros, con la operación obviamente que se dio aquí cuando Irma y María, la operación de recuperación, de mitigación de aquí, nos dimos cuenta que los planes ya se habían caducado. Pero vamos a ver qué es lo que hay, y qué es lo que había antes, y qué es lo que hay ahora. Lo que se supone, normalmente usted no debe saber, lo que el gobierno, si lo sabe, no lo dice, y si no lo dice es porque no lo sabe, dicen otros. Bueno, vamos a estar hablando de los terremotos y tsunamis en Puerto Rico. Vamos aquí a desglosar una gran cantidad de información específicamente sobre eso, los estudios submarinos que se han hecho y la región de Puerto Rico, disfrazados de estudios oceanográficos, es decir, buscando biología marina, buscando otros asuntos, cuando la realidad ha habido 2 tipos de investigación. Una buscando recursos mineros en las costas de Puerto Rico, gas natural, petróleo, que eso está en discusión, y la gente empieza a hablar de eso como si supiese. Ese es un detalle que hay que aclarar aquí, porque por ahí están corriendo noticias desde hace par de días que no tienen que ver nada con lo que está pasando en Guánica. Se la inventaron en el aire. Cuidado con los rumores y cuidado con los que dicen que tienen, ¿no?, información privilegiada sobre el asunto en particular de los temblores. Nada que ver con HAARP, desde ahora te lo digo, sí, no se me equivoque. Nada que ver con explosivos, no señor. Vamos a hablar como es y no hacer el ridículo público. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Apunta, porque esto es importante. Y como es serio también lo que está pasando en el sur de Puerto Rico, porque es un tema serio y que va a seguir ocurriendo, no solo en el área sur, sino en otras partes de Puerto Rico, porque se ha activado definitivamente la zona sísmica nuestra. Ya las fallas geológicas se están reactivando, unas energetizan otras, otras tienen pues retroalimentación continua y esto es un problema. Pero bueno, de eso hablaremos algo. Vamos a hablar obviamente de incidentes en el Yunque, eventos que se han dado en el Yunque que tienen que ver no con seres de otro planeta, sino con eventos militares dentro del Yunque, desde entrenamiento hasta accidentes dentro del Yunque de la aviación militar, no de Prinair, ni de Trailwinds, ni de ninguna de esas líneas aéreas que en los años 60 y 70 tuvieron accidentes allá en la zona de Yunque, sino otros sucesos y eventos relacionados obviamente con pruebas militares en Rupert Roads del Navy. Vea usted más allá de lo que se le dice por ahí. Vamos a hablar obviamente de los trazos químicos en Puerto Rico, un tema que vamos a continuar. Comenzamos desde la primera reunión y que vamos a terminar en la tercera, la 1, en la 2, en la 3. Hay muchísimo sobre la geoingeniería en esta región de Puerto Rico y sobre la investigación que comenzamos, ¿no?, en la década de los años 60 con Storm Fury. Obviamente el proyecto del Navy, bombardeando con yodo de plata a los huracanes en nuestra región, tratando a ver si podían disminuir el poder de estos huracanes. Eso es parte de los experimentos de ingeniería que se han llevado por décadas y que pues se ha perfeccionado en algunas áreas, en otras pues todavía continúa esto en research, ¿no?, en experimentación e investigación. Vamos a hablar obviamente de la Agenda 21 de las Naciones Unidas y cómo aplica a Puerto Rico la Agenda 21 de las Naciones Unidas
Esto relacionado con Puerto Rico 2020, el Plan Puerto Rico 2020, el Plan Puerto Rico 2030. Vea usted la cantidad de información que vamos a desglosar aquí, de lo que usted no escucha ni de casualidad, de rebote. Pues acá, como siempre, estamos a la vanguardia, trayendo el análisis serio y la evidencia relacionada con esta presentación. No es porque me dio la gana, se me ocurrió, tal vez a lo mejor, acá él me contó un chisme. Hombre, no, hombre, vamos a ser responsables con la investigación, y los que de esto saben, pues obviamente de eso nos informan. Vamos a estar hablando también de la migración forzada de los puertorriqueños, ¿no?, hacia los Estados Unidos y otras partes del mundo. Y esto, recuerda, va a ser en Cafés, mi restaurante, allá en el área de Río Piedra, en la zona de Monacillo, frente a Autoridad de Energía Eléctrica. Teléfono contacto 579-8600, 787-579-8600. Y el teléfono de Cafés, mi restaurante, pues es el 787-222-7716. 222-7716, Café. Y también Café lo puedes conseguir en las redes, @ y pegado todo, Cafés PR, ¿ok? Cafés PR, punto. Ahí está, para que lo consigan en las redes y se conecten con nosotros. Bueno, mis amigos, hoy tenemos muchos asuntos que tratar. En un rato estará acá uno de mis invitados, que es una persona, pues, que no necesita mucha presentación con nosotros, porque ha estado por décadas compartiendo conmigo. Es un gran amigo, ¿no?, un directo compañero, y tantas cosas interesantes que puedo decir sobre esta buena persona que ha trabajado conmigo por muchos años en todo esto. Pero a veces uno, pensando acá, abriendo el programa ya, abriendo el pensamiento y tocando otros asuntos interesantes, es lamentable a veces cuando uno analiza lo que pasa en el mundo y quiénes dirigen el mundo, ¿no?, quiénes dirigen tu vida, ¿no? Decía precisamente un filósofo romano hace mucho tiempo, ¿no?, en la época de la Roma imperial, de que el ser humano que no quiere hablar de política, lamentablemente está condenado a ser gobernado por los políticos. Eso lo dijo Cicerón. Y es interesante porque es verdad, yo no hablo de política, yo no intervengo en nada político, pero los políticos deciden que usted pagan impuestos, qué leyes van a regir su vida, cuáles son las condiciones en que usted va a estar haciendo su labor, la que sea. Por ende, su vida está dirigida por el político. Y recuerde, y lo mencioné muchísimas veces, la política es otra forma de hacer economía, como la guerra es otra forma de hacer la política, que al fin de cuentas es económica, porque las guerras son económicas, es por poder, por control, por tierra. O sea, no es por, qué sé yo, por pensamientos de libertad, ni por ideales. Eso se lo vendieron a la masa, al pueblo. Con eso manipulaban a los pueblos en la antigüedad. Guerras santas y religiosas, cruzadas, ¿no?, el imperio y la civilización, etcétera, todo ese tipo de cuentos. Pero aquí lo importante, y es bueno que lo vayamos desglosando, es cuando uno se da cuenta que el hombre con conocimiento no tiene poder. Me explico, ¿no? La paradoja de la conciencia es precisamente esa, que un hombre con el conocimiento que no posee poder, pues lamentablemente muy poco puede hacer. Yo conozco gente muy sabia, ¿sabe usted? Por muchos años conocí, a través de mi vida, gente con unos conocimientos increíbles, ¿no?, y una sabiduría a veces natural, surgía obviamente de su experiencia de vida, y otras pues obviamente por su capacidad intelectual, entender tantísimas cosas. Pero mucha esa gente con ese enorme acervo intelectual o espiritual o inclusive filosófico, no tenían, ¿cómo diría yo?, poder o garra política. No estaban dentro del sistema para hacer que este sistema cambiase, ¿no? Por ejemplo, los Estados Unidos, usted tiene un tipo como Bernie Sanders, que tiene influencia de diferentes ramas, ¿qué diría yo?, liberales. Algunos lo ven como socialista, otros lo ven como extremista, Trump lo ve como un comunista. Si usted lo deja, le dice que hasta miembro de la KGB fue, porque Trump lo que no sabe se lo inventa. Pero la realidad es que tiene individuos así que tienen, pues, un pensamiento liberal afín a muchas cosas. Pero usted consigue también muchas otras gentes, filósofos contemporáneos con una profundidad de pensamiento bien grande, pero que no tienen acceso al poder o inclusive de poder influenciar al poder. A veces uno se pone a pensar también cuál es el papel de la creación en todo esto, un poquito filosófico brevemente, ¿no?, un poco metafísico tal vez, pero que es importante porque eso es parte de su conciencia, todos lo sabemos. O sea, nosotros no somos un ente seco, ¿no?, el existencialismo puro de que me muero y me descompongo y se acabó. Si usted quiere vivir así, pues bueno, allá usted viva por los impulsos y viva tal vez por lo que usted cree que es lo que vale la pena en el materialismo crudo. Pero la realidad es que todos tenemos esa aspiración interior, ¿no? El 90% de los seres humanos, y estos son estudios sociológicos y antropológicos, creen en algo. El 90% de toda la población planetaria
Se reduce un 10% probablemente, y la mayoría de ese 10% están en los países más desarrollados, ¿no? Los países donde la tecnología y la sociedad occidental pues permea. Y claro, algunos núcleos que quedan todavía como China comunista, y sepa usted que inclusive en China comunista usted tiene una gran cantidad de budistas, inclusive musulmanes, y tiene otras sectas que son condenadas por el gobierno chino, son perseguidos. Pero bueno, lo que quiero decir con todo esto es que la mayor parte de los seres humanos vienen con esa predisposición a creer en algo, ¿no? A sentir que necesitan ser parte de algo más grande que ellos mismos, que les dé esa seguridad interior que tal vez la vida está llena de tantas vicisitudes, de tantas situaciones difíciles, de no saber qué viene mañana, ¿no? De vivir precisamente de imponderable en imponderable, de no saber qué depara el futuro, pues a veces pues, nos hace sentir esa inseguridad y tal vez como un mecanismo de autodefensa. El ser humano tiene eso ya, viene ya prescrito inclusive en nuestro cerebro, en una zona del cerebro específicamente sensible a ese tipo de cosas. Cuando uno analiza desde el punto de vista frío, ¿no? Del materialismo histórico, por ejemplo, como hacen los antropólogos, y hay una línea dentro de la antropología, obviamente, que es la antropología marxista. Sí, hay una antropología marxista, yo lo sé mismo, inclusive, le explico desde ahora, la Universidad de Puerto Rico, dentro del Departamento de Sociales, la antropología que se enseña a los estudiantes es la antropología marxista, que es la antropología materialista, basándose, ¿no?, en recursos, en los estudios de los, digamos nosotros, ¿no?, de las fuentes materiales de la actividad humana. Es decir, los modos y medios de producción. Eso es lo que se concentra en la antropología que se enseña en la Universidad de Puerto Rico. Hay muchos otros tipos. Yo, de hecho, estudié antropología ambiental. O sea, la antropología social también se puede ver de otra perspectiva. Hay muchísimas ramas. Pero esa es la que se enseña en Puerto Rico desde la década de los años 50. Y ese ha sido el currículum hasta la actualidad. Bueno, pues desde ese punto de vista, ese enfoque, específicamente a Levi Strauss o a cualquier antropólogo, las escuelas de antropología que usted quiera, se ve a Dios, obviamente, en todos los pueblos como un Dios tribal. O sea, Dios es un ser tribal. Recuérdese que esto es lo que llaman el Dios antropomorfo. El Dios antropomorfo es el Dios hecho a imagen y deseos del ser humano. Usted jura que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios porque así se le enseñó. Usted repite el catecismo, usted repite lo que se le enseñó. No lo que usted descubrió, obviamente, no develando los secretos del universo, viendo más allá de lo aparente. Simple y llanamente, usted repitió lo que se le dio a usted en su programa social, es decir, en su educación primaria, en su formación cultural, en su formación social, ¿no? En todo eso. Lo que es la etnia, lo que representa la cultura, su religión, eso, ese formato es el que usted tiene. Y sus engramas cerebrales, pues así, se van dando en ese patrón. Y es muy difícil romper esos patrones. Por eso es muy difícil que yo coja a un musulmán chiita y lo traiga acá y lo haga vivir como usted vive. O que coja a un inuit allá en Alaska y lo traiga acá y lo haga vivir como usted vive. Es decir, cada pueblo tiene su cosmovisión. Así que eso nos diferencia, ¿no? Hace que todo el planeta, y eso es lo interesante de esto, ¿no?, que no seamos la misma cosa, ¿no? Que haya variedad. Que el planeta sea, no diríamos, un collage de cultura, de gente diferente, y eso es lo que enriquece a la humanidad. Porque si fuéramos uniformes, ¿no?, un solo control mundial, un solo gobierno, ¿no?, una sola religión, como dirían algunos de los que predican, el anticristo gobernará el mundo, una sola religión, un solo gobierno, bueno, obviamente la humanidad se extinguiría más rápido de lo que usted se puede imaginar. La diferencia entre los pueblos es lo que le da precisamente que ese pool cultural que nos da la multiplicidad, la diversidad, no solamente genética, la diversidad étnica, lo que le da todo esto color y forma. Porque si todos pensáramos exactamente igual y el estilo de vida nuestro occidental fuera el que permeara en todo el mundo, bueno, le puedo dar un ejemplo. La cultura que más ha penetrado el mundo de la década de los 60 es la cultura pop. La música y la comida y la ropa de la cultura pop. ¿Sabe lo que es la cultura pop, verdad? Pues bien, y ahora estamos pues en una época posmodernista también. O sea, todo eso llegó tanto así que todos los muchachos, prácticamente todo el planeta, quieren usar maones. Y prácticamente en todo el planeta donde llegan las comunicaciones quieren comer McDonald's, Junk Food, y quieren usar las mismas cosas que utilizan los muchachos de Occidente porque esa ha sido la mercadotecnia, la forma en que se la ha vendido a otros pueblos y que hemos aceptado obviamente por los intereses comerciales que empujan esto en todas partes del mundo. No estoy diciendo que sea malo, no se equivoquen, no pique fuera el hoyo. Simple y llanamente que ese estilo y ese modelo, ese marco de referencia es el que se le ha dado al resto de la humanidad. Qué interesante, ¿verdad? Decía hace un ratito, ¿no?, que Dios es tribal. ¿Por qué? Bueno, el nombre de Dios depende, obviamente, de qué tribu uno pertenece. Es decir, el pueblo, su cultura, sociedad, el tiempo y la época. Dependiendo de eso, el nombre de Dios. Yahvé, Krishna, Zeus. ¿Ah? ¿Cuál le está? ¿Qué sé yo? Mitra. Busca el que usted quiera. Horus.
siga buscando. Changó, ¿cuál quiere? Odín. Búscalo, depende del pueblo, de su tribu. Así que, de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo, Dios es tribal. Y no solamente Dios es tribal, sino que tiene favoritos. Dentro de la mitología de todos los pueblos hay favoritos. Hay pueblos elegidos. O usted no ha leído la Biblia que le dice que Israel es el pueblo elegido de Dios. Luego esto lo han traspolado. Ahora todos somos alegadamente ese pueblo, porque es lo que conviene venderle a la gente, porque si no, pues, nosotros somos más que los israelitas, entonces los que vivimos por acá, ¿qué somos? Pero bueno, eso se reformó en el Nuevo Testamento, te explican en la teología, y el predicador y el sacerdote te dice, y si no lo crees, pues bueno, créelo por fe. Y olvida y vive, que sapo echa pelo. La cuestión en todo esto es que uno tiene que analizar todas estas cosas y darse cuenta cómo esa diversidad de visiones se dan en todos los pueblos y todos los seres humanos somos de alguna forma o manera diferentes, pero a la misma vez similares en la necesidad de existir, en la necesidad de creer en algo. Nuevamente, yo no vengo aquí a condenar las religiones, no se me equivoque. Yo no soy ateo, no sea tonto. Yo soy agnóstico. Busque la definición etimológica de lo que es un agnóstico. No, un agnóstico no es un ateo. Yo necesito obviamente experimentar, probar. Y claro, mi formación académica como antropólogo pues me lleva a analizar las cosas con un método específico de estudio. Por ende, pues veo la cosa no como el fanático, no como la persona que está imbuido en su cultura o atrapado o prisionero de su propia cultura, porque la mayor parte de la gente es prisionera de la cultura. A lo que hace, le di el ejemplo de musulmán, le puedo dar el ejemplo de judío, judío ortodoxo. Ni come lo que usted hace, ni hace lo que usted hace, ni se parece a usted absolutamente nada. Nada es nada. Aunque viva en Nueva York, en el barrio judío, no lo sabía. Y tantos otros más. Hay pueblos que conviven unos con otros en las grandes urbes que tienen diferenciaciones increíbles. En la India misma, con todas las castas, inclusive desde los intocables hasta los brahmanes y los sikhs, o todo lo que usted quiera buscar. Las diferenciaciones son muchísimas. Todos nos parecemos en un sinnúmero de cosas. ¿Cuáles son las que nos parecemos? Pues bueno, obviamente, las necesidades que tenemos, las emocionales como las necesidades biológicas. Así como decía, Dios es un ser tribal, no es un Dios tribal. Escoge pueblos, o los pueblos escogen a su Dios y le dan esa forma, como he dicho, antropomórfica, de acuerdo, ¿no?, a las debilidades humanas. Le da rabia, le da alegría, tiene todos los defectos humanos. Lea un poco. Ilustre eso sobre cada religión, cada tema, y verá que tienen las pasiones humanas, de los antiguos dioses, ¿no?, del politeísmo hasta el monoteísmo. Busque de lado a lado, se da cuenta de esto. Así que uno se pregunta muchas veces, ¿qué puede haber con todo esto, en esa mitología de los pueblos? ¿Cuán real es toda esta creencia que tenemos? Si Dios es todopoderoso, no es bueno del todo, porque pasan cosas terribles. Así que si es todopoderoso y nada pasa y nada se mueve sin que Él lo decida, porque el gran misterio de la muerte de inocentes o de quien nada tiene que ver con algo. Así que eso es un misterio. Así se lo venden a usted, usted lo acepta, ¿verdad? Pues dito, porque no tiene cómo cuestionarlo, o por el dolor, o porque meramente de la ignorancia del asunto en particular. Pero otro lado de esta moneda, en el análisis que se hace, es que si Dios es bueno del todo, entonces no es todopoderoso. Porque si es bueno totalmente, el mal existe y el mal ejecuta. Así que son preguntas sin respuesta, son koan. ¿Sabes qué es un koan, no? Un koan es un acertijo dentro del budismo zen, por ejemplo. Son preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Que inclusive se le hicieron los filósofos católicos de la Iglesia Apostólica Apostólica Romana, ¿no? San Agustín se hacía estas preguntas a cada rato y muchos otros más. Pues bien, no los voy a dejar con eso, no los quiero perturbar con eso y castigar con todo eso. Hay otras cosas que tenemos para esta noche. Dentro de este asunto en particular que vamos a hablar hoy acá, que tiene que ver también con los temblores que se están dando al sur de Puerto Rico y también al noroeste de Puerto Rico. Desde septiembre ha estado temblando allá. Inclusive esta semana, US Geological Survey, sepa usted, que registró entre Puerto Rico y las Vírgenes más de 1.800 temblores de tierra. Pero esos 1.800 temblores de tierra, el 95% o más no se sintieron. Sépalo usted, eso es continuamente. Hay cientos, inclusive miles de temblores, no diarios, pero sí por lo menos semanalmente. Y la gran mayoría no se siente, son imperceptibles, ¿no? Primero la profundidad, la fuerza, 2.1, usted no lo siente, 2.8, usted no siente nada de eso. Eso obviamente se disipa, ¿no? La ultra baja frecuencia y la onda sísmica se disipa. Pero hay otros que sí. Y mientras más cerca de la superficie, obviamente lo vamos a sentir mucho, mucho más. Yo recuerdo, antes de terminar este primer segmento y empezar a entrar en lo que tenemos para esta noche, yo recuerdo ya para el 2015, que la que entonces era en aquel momento la secretaria de Salud, Ana Ríos, ¿se acuerda usted? La doctora, la cubana, Ana Ríos, en la época de Alejandro García Padilla,
tiró un documento que yo guardo obviamente como parte del trabajo mío de investigación para obviamente sostener las cosas que digo, no del aire ni del éter, donde explicaba la preparación del Departamento de Salud de Puerto Rico para una mortandad masiva en Puerto Rico. Me explico. Ya se había preparado aquí un protocolo en Puerto Rico, en la época de Alejandro García Padilla. Ana Rius, obviamente, habían delegado unos expertos en la materia para que prepararan ese protocolo para manejar muertes masivas en Puerto Rico por fenómenos naturales o pandemias, una pandemia. Recuerden que una epidemia, hay endemia, que es algo que es local, que ya es endémico, ¿no? Por ejemplo, el dengue aquí. Una epidemia es que hay una enfermedad que se ha salido de proporción, es decir, por ejemplo, aquí el dengue, si empiezan a salir 7.000 casos de dengue, lo endémico se convierte en epidemia. Y si de aquí se traspola o se transmite o se va hacia otra frontera, a otros países, entonces se le llama pandemia. Pues bien, el protocolo trataba sobre epidemias y pandemias que podía afectar a Puerto Rico o muertes masivas por fenómenos naturales. Nos acordamos de Irma y María, ¿verdad? ¿Se acordó? Qué bien. Pero esto incluye en aquel momento, lo más importante era que el trabajo que había con el CDC, que cubría obviamente posibles epidemias o pandemias en la zona de Puerto Rico y el Caribe, también se conectaba con FEMA y con otras agencias federales para manejo de emergencia, es decir, en pocas palabras, para un evento catastrófico en Puerto Rico. Esa es la época de Ana Rius. En esa misma época, meses antes, en el 2014, antes que ella hiciese obviamente este documento, este manual de operación para muertes masivas en Puerto Rico, llegaron a Puerto Rico todos aquellos receptáculos, ¿se acuerdan? Que decían que eran los liners que habían traído para ponerlos en el Cementerio Nacional de Atoteja, ¿se acuerdan? Que parecían como unos féretros grandes, también le llaman Gorilla Pack a esto allá en el Army, o los ataúdes desechables, si usted quiere, como usted le quiera llamar. En aquel entonces dijeron que aquellos 225.000 que habían llegado a Puerto Rico, ya habían 225.000, eran para utilizarlos de liner. ¿Allá dónde? Allá en Atoteja, un cementerio que ya está prácticamente lleno. Usted no puede meter casi nadie a mí. Pero entonces, inmediatamente se sacaron la baraja debajo de, como dicen por ahí, el conejo, del sombrero, del gorro, o se sacaron la baraja de acá de la manga, y dijeron, no, ese es para el nuevo cementerio nacional que vamos a hacer en Morovis. Todavía no está, sigue ahí en el sueño de quién sabe quién, dice que en Morovis. Luego dijo FEMA que no, que eso le pertenecía a ellos y que eso no era para cadáver, que eso lo tenían ellos ahí para otro asunto. La verdad detrás de todo esto, esto lo voy a discutir el día 11 para que usted pueda verlo y pueda saber qué se hizo. Esto se trajo por Mercedita, no se trajo por acá, ni por el Aeropuerto Internacional Isla Verde, ni se trajo tampoco por Isla Grande, se trajo por Mercedita, que se usa al igual que el puerto de Ponce, para que usted sepa, para operaciones de carga militar. Carga que se lleva ¿a dónde? A Camp Santiago en Salinas y a Fort Allen. Buenos días. Esto es el esquema para que usted lo entienda, porque de esto no le va a explicar nadie más. Importante señalar, esto se encargó la Guardia Nacional de Puerto Rico. Sí, señor. Requiérale, pregúntale al comandante, al general, a cargo de la Guardia Nacional. Ellos se ocuparon en el 2014 de todos estos receptáculos que se trajeron. ¿Dónde se pusieron? En 5 localidades diferentes de Puerto Rico. Te lo dejo ahí porque tiene que ir el 11 hoy, papi. No puede pedir demasiado por nada. ¿Qué pasa? Y por nada no quiere decir que sea económico, simplemente por esfuerzo. Yo lo que valoro, al igual como mis estudiantes en la universidad, era el esfuerzo de investigación, el esfuerzo por aprender, ¿no? La necesidad, ¿no?, de tener conocimiento y de poderlo secuenciar y utilizarlo. Eso es lo que necesito, que la gente despierte, que el durmiente se despierte y salga del marasmo. Pues bien, lo importante aquí señalar es que se pusieron en 5 localidades en Puerto Rico. En la montaña, ¿ok? 3 están en la montaña y 2 localidades en zonas de costa. ¿Para qué y por qué? Bueno, simplemente se trajeron antes de que Ana Rius tuviera que preparar este documento, que obviamente terminó, ¿no?, dentro de los márgenes de control de las agencias federales en Puerto Rico, junto con la agencia de manejo de emergencia en aquel entonces, lo que hubiese acá en Puerto Rico en ese momento. Importante señalar, que ya mismo vamos a la pausa, no me han hecho la señal, pero ya mismo vamos a la pausa, que todas estas cosas estaban ya preparadas, calibradas, para ponerlas activas en el 2016. El 2016 se supone que vamos a estar en el pic de preparación de FEMA en Puerto Rico, manejo de emergencia, sistemas de comunicaciones, operaciones de la Guardia Nacional, y ya se había autorizado, si usted revisa bien, para que el cuerpo, por ejemplo, la reserva del Ejército de los Estados Unidos, que antes no podía, interviniese en desastres directamente. Inclusive se modificó también la ley
como era aquella ley de Rubicón, ¿no? Que las legiones no podían pasar hacia Roma, porque era un golpe de Estado y comenzaba una guerra civil. Bueno, se modificó la ley en la época de Obama para que el ejército, la infantería de marina, la fuerza aérea, la naval, quien fuera, pudiese intervenir directamente con fuerzas activas, con sus tropas en el territorio de los Estados Unidos, continentales como en cualquiera, ¿no?, de sus otros territorios no incorporados, qué sé yo, Guam, Puerto Rico, Samoa, lo que fuera. Así que, en la actualidad, cualquiera de las divisiones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos pueden intervenir en un desastre en Puerto Rico o en cualquier otra cosa, que así lo decida el Departamento de la Defensa o el presidente de los Estados Unidos o incluso el Congreso, porque para que el presidente Trump pueda declararle la guerra a Irán oficialmente está el Congreso. Y el Congreso en estos momentos es demócrata y el Congreso es quien le va a dar el dinero al presidente para que pueda asignar dinero para la guerra. ¿Lo sabía usted? Bueno, esto es complicado, pero de eso vamos a hablar y mucho más. En un momento, ya me dice acá el bouncer que vamos a la primera pausa. Sí, señores, manténganse conectados porque ahora es que venimos fuerte con esto. Y ya entrando con nuestros invitados para esta noche para que usted piense más allá de lo aparente. Así que te digo, ¿sabes qué? Pégala, Puerto Rico, llévatela.